Douglas, Isla de Man, una dependencia de la corona del Reino Unido. Bárbara contrae matrimonio con Hugh Gibb, un prominente baterista de su época. De ahí que sus hijos siguieran sus pasos. Unos años más tarde, después de haber nacido su hija Leslie, nace su segundo hijo Barry, el 1 de septiembre de 1946. 3 años después, nacen los mellizos Robin y Maurice con 38 minutos de diferencia, lo que hizo que Maurice fuera el menor de los dos. En los años 1950 comenzaron a actuar en el teatro local de Manchester, Inglaterra, como parte de los intermesos. A fines de esta década, el 5 de marzo de 1958, nació el hermano menor Andy. Con la familia al completo, se mudan a Australia en 1958 y se establecieron al noroeste de Brisbane, en Queensland, donde también realizan presentaciones en teatro y otros escenarios. En un principio se llamaron The Rail Snake y luego We Johnny A and the Blue Car, pero cierto día el promotor de carreras de auto Bill Goddard, quien los vio actuar en el circuito de carreras de Brisbane, les presentó al disc jockey de una emisora de radio llamado Bill Gates, y este fue quien lo renombró como The Bee Gees, gracias a una coincidencia que ocurrió luego de esta carrera. Pues se juntaron Bill Gates y Bill Goddard en la casa de los Giggs, donde se encontraban la señora Barbara G y los hermanos Giggs, y entonces Gates, frente a esta situación, dijo que había tantos Bee Gees en la habitación que deberían llamarse así. Ya por los años 1960, los Bee Gees estaban actuando en espectáculos televisivos. Barry rápidamente llamó la atención de la estrella australiana Cole Young gracias a su capacidad de escribir canciones. Así que Young ayudó a los jóvenes a tener un acuerdo de grabación con Festival Records en 1963, bajo el nombre de Bee Gees. A fines de 1966, la familia decide volver a Inglaterra y buscar fortuna con la música allí. Y en 1967, en una audición con Robert Stewart, quien sería su manager a partir de ahora, firmaron un contrato de 5 años. Stewart proclamó que los Bee Gees eran el talento más significativo de 1967. Inmediatamente comenzaron las comparaciones con The Beatles y continúan en los números 1 de las listas con temas como estos: Lonely Days de 1971, con el que llegaron al puesto número 3. En 1972 llegaron al lugar número 16 con Run to Me, del LP Un May Concert. Este single marcó la vuelta de los Bee Gees al top 10 británico por primera vez en 3 años. Y este, How Can You Mean a Broken Heart, del álbum Trafalgar, con el que obtuvieron su primer número 1. En 1975, gracias a la sugerencia del famoso músico Eric Clapton, los hermanos se trasladaron a Miami, Florida. Al final de los años 70, 3 sencillos de los Bee Gees alcanzaron el puesto número 1 en Estados Unidos y en la mayoría de los países alrededor del mundo, lanzando el periodo más popular de la era disco. Uno de ellos es este, How Deep Is Your Love. Otro de sus grandes temas es Staying Alive, también con muchísimo éxito en la época. ¿Y quién nos recuerda a este? Night Fever, que también formó parte de la película Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta. Todos estos éxitos llevaron al grupo a ganar el premio Grammy al mejor disco en 1979. Saturday Night Fever. Thank you. Oh, incredible. Thank you very, very much. We'd like to thank our record company, RSO Records, our manager, Robert Stigwood, Al Curry, Bob Edson, Rich Fitzgerald, our band, Dennis Bryan, Alan Kendall, Blue Weaver. We're bringing it home. Thank you. Thank you. En los años 1980 componen temas de super éxitos para artistas como Barbra Streisand, este What Kind of Fool, que fue uno de los que formó parte del disco de la cantante, que estaba compuesto por temas de la autoría de los 3 hermanos. Este otro, Heartbreaker, que hicieron para Dionne Warwick en 1982. Otro de sus super éxitos, Island in the Stream, que fue hit de ventas multimillonarias en Estados Unidos y el número 1 en las listas.
Por otra parte, Andy se convertía en el primer solista en tener 3 sencillos número 1 consecutivos en el Billboard Hot 100. Con este tema, I Just Want to Be Your Everything, escrito por su hermano Barry, obtuvo su mayor éxito. Este otro tema, Shadow Dancing, de 1978, que alcanza el número 7 en las listas. Y este precioso tema, Rest Your Love on Me, cantado a dúo con la australiana Olivia Newton-John. También de vez en cuando actuaba con sus hermanos, lo que llevó a que muchas veces se plantearan que se uniera a ellos. Sin dudas, eran una familia muy feliz. Lo tenían todo: fama, dinero, éxito, hasta que un fatídico día, el 10 de marzo de 1988, la tragedia se apodera de esta familia. On March 7th, Andy became violently ill and suffered stabbing pains in his chest and abdomen. Paramedics rushed him to the local hospital, but the English doctors were unaware of the long-term damage that drugs and alcohol had done to Andy's heart. They never contacted his doctors in America. I thought that the physicians in London would have been well served by talking. It's the last time she would ever see her youngest son alive. The cause of death was listed as myocarditis, an inflammation of the tissue surrounding the heart. Even though the autopsy found no drugs or alcohol in Andy's system, the tabloids immediately called his death a cocaine overdose. But his family knew that drug abuse had killed Andy. It just took a decade to do it. The family coping with the cruelest kind of loss. Older brothers saying goodbye to the youngest. Parents burying a child. Lasting love. Continúan con su carrera y al siguiente año, 1989, lanzan este álbum, One. Con este tema entra en el número 7 del Top 10 de los Estados Unidos. También aparecía esta canción dedicada a Andy, Wish You Were Here. Llegaba a los 90 y sigue acumulando éxitos, con temas como estos que llevaron al tour que hicieron por toda Europa, For Whom the Bell Tolls, que alcanza el top 5, y el tema Alone, que les dio otro top 5 en Reino Unido y un top 30 en Norteamérica. En este tiempo, Barry empezó a presentar un serio problema de espaldas que requirió cirugía, pero no era el único que vivía con dolor. Maurice padeció de un serio problema de alcoholismo, con el cual peleó por muchos años, y finalmente ganó la batalla con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Y para seguir sumando desgracia, también por esta época muere el padre de los chicos, Hugh Gibb. Entrando en la década del 2000, exactamente en 2001, lanzan su último disco como grupo, This Is Where I Came In, con temas como Man in the Middle, escrito por Maurice. Robin escribía Deja Vu. Y Barry lo hacía con Boys in the Wilderness. A los hermanos todo le volvía a salir perfecto, pero por un momento se pensó que lo rebasaría. Pero no fue así. Llegaba la segunda tragedia familiar. El 12 de enero de 2003 muere repentinamente Maurice. Después de esto, Robin y Barry trabajaron cada uno por su lado, en ocasiones con otros cantantes, como esta vez que lo hizo en 2002 con Michael Jackson. So what is my life if I don't believe there is someone
De vez en cuando se juntaban para cantar en alguna gala benéfica como esta en 2009. Pero el 20 de mayo del 2012 la tragedia golpea por tercera vez. Muere Robin tras una larga batalla contra el cáncer. Demasiado para una sola familia. Con la muerte de Robin, el grupo termina su carrera musical definitivamente. Sin embargo, en septiembre y octubre de 2013, Barry Gibb, el único hermano sobreviviente, efectúa su primer tour en solitario por el Reino Unido, llamado Mythology, Mitología, cantando incluso con su hija Samantha. La nueva generación de la familia pisaba ya los escenarios. Después de esto, a Barry se le vio en la televisión hablando sobre sus hermanos y le era imposible contener las lágrimas. Se había quedado solo. Había perdido a los tres. En una ocasión su madre llegó a decir que a su familia le habían echado una maldición. Pero deberíamos recordar a esta familia por tanta tragedia. Yo particularmente pienso que no. Se merecen recordarlos por tantos y tantos éxitos, por lo que aportaron a la música, por tan bellas canciones que escribieron con las que llegaron a tantos corazones en el mundo.